carrera de geografía de la UBA, que se ocupa de los temas duros de la geografía, ¿no? De los temas que tienen que ver con la física, la química, la dinámica atmosférica. O sea, vamos a pasar de la intimidad y la privacidad que nos trajo Andú al sistema Tierra global, digamos, un cambio de escala rajante. Bueno, Elvira, ¿estás ahí? Estoy aquí, ¿cómo estás, Adri? Un gusto estar Buen día, charlando con gracias por vos, buen estar, día. gracias por levantarte temprano y estar escuchándonos desde el inicio como nos decías. Exactamente, súper interesante el programa. Bueno, bueno, mira, como cuestión así inicial, uno sabe, como esto que te estaba diciendo que estaba diciendo en un inicio, ¿no? Lo complejo que es el estudio del cambio climático, la cantidad de variables, localizaciones, dinamismos que hay que tener en cuenta. Entonces, pensamos en complejísimo conocimiento y pensamos también en el conocimiento cotidiano, ¿no es cierto? Porque todos hablamos del cambio climático, estamos como en las dos puntas del conocimiento, el conocimiento de la ciencia que viene avanzando y el conocimiento que se difunde en la sociedad y que en una cola, ahora en pandemia, si hacía frío, o si hacía calor, o si llovía, terminábamos hablando del cambio climático, así con una cierta liviandad y cierto tipo eslogan, digamos, que estamos llenos de eslóganes en nuestra sociedad hoy en día. Entonces vamos a ver si nos podés ayudar un poquito a ver quiénes son los que saben sobre el cambio climático, posta, digamos, quiénes saben sobre el cambio climático y qué nos dicen para ajustar un poquito esas conversaciones de la cola. Exactamente, bueno, mira, perfectamente dijiste que el cambio climático es un tema sumamente complejo, donde no solo, digamos, participan los científicos, como llamamos de las ciencias duras, ¿no? Los que se encargan de hacer todas las evaluaciones, ¿sí? Y de seguir todos los registros y tratar de identificar si realmente no hay un cambio y hasta qué punto y hacer las proyecciones, ¿sí? Pero por otro lado también es un fenómeno que sin el aporte también de los científicos sociales no tampoco se podría llegar a tomar ni las medidas, ni visualizar las soluciones, ni ver cómo sería la reacción o la adaptación de las distintas sociedades ante este cambio climático, ¿no? Y por otro lado, como bien dijiste, en lo coloquial, ¿no? Porque todo esto que se ha ido sabiendo, investigando y comunicando, ¿sí? Y muchas veces a través de los medios de comunicación, ¿sí? De manera o más exagerada o no tan precisa o más catastrofista, y entonces, claro, llega al cotidiano como que, bueno, la culpa del cambio climático, ¿no? Y entonces todos ahora Sí, claro. tenemos un nuevo personaje, entre comillas, a quien echarle la culpa de todo, ¿no? Entonces, bueno, ese a veces puede ser en cierta medida peligroso cuando se lo toma de excusa de absolutamente todo. No solo porque en un cierto sentido sí está ocurriendo, sabemos que la temperatura del global del planeta se ha incrementado, o sea, hay muchas cosas comprobadas, ¿no? Pero el problema es cuando se naturaliza todo, ¿sí? Y entonces cuando se naturaliza el cambio climático, se naturalizan los riesgos, ¿sí? Y se le echa la culpa al clima sin tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, la parte de la inacción o la falta de planificación, ¿sí? U otras acciones que tienen que ver con el ámbito social y con acciones más políticas, ¿sí? Y
con o sin existencia de cambio global deberían estar igual, ¿no? Entonces eso a Claro. veces Discúlpame que te interrumpa. Cuando Sí. hablamos de calentamiento global y hablamos de cambio climático, ¿estamos hablando de lo mismo? No, o sea, están relacionados, pero no es exactamente lo mismo. Por ejemplo, cuando hablamos de calentamiento, ¿sí? Se habla de el incremento de la temperatura media del planeta, ¿sí? Eso es algo que está comprobado a partir de la era industrial, ¿sí? Y bueno, más específicamente que se cuentan con registros, sí, desde ponele 1850 más o menos en adelante, que se empezaron a contar con algunos registros, entonces ahí se observó que la temperatura desde esa época hasta ahora aumentó más o menos un 1.1, entre 1.1 y 1.2 grados centígrados con respecto a la media anterior. ¿Sí? Esa Pero sería esto es la... en toda la superficie de la En Tierra. promedio en toda la Tierra, exactamente. Ahora, para hablar de cambio climático, ahí se está hablando de cuáles serían las consecuencias en los climas, y ahí ya podemos bajar a clima regional o más local, ¿sí? De esta temperatura, de este incremento de la temperatura global, ¿sí? Que va a ser Bien. Bien, ahí distinto. ya tenemos una diferenciación interesante para Es, quienes nos están escuchando y para tenerla en cuenta nosotros. Sigamos exacto. entonces, Elvira. Exactamente, tenemos una diferenciación de escala, ¿sí? Tenemos un proceso global de incremento, pero después que se puede manifestar de determinadas maneras, ¿sí? En distintos lugares, y que por supuesto, como el clima es algo muy variable y todos los procesos que se dan en la atmósfera, escucharon alguna vez seguramente esto del efecto mariposa, ¿sí? De que una mariposa aletea las alas no sé, acá en nuestro país y se siente en la China, bueno, así se van como propagando los efectos, y entonces a ciencia cierta no tenemos muy claro qué es lo que puede pasar, ¿sí? O sea, esa cadena de consecuencias, ¿no? Entonces, eso sería el otro tema, si bien hay más modelos y los están estudiando y todo eso. Estamos dentro del principio de incertidumbre, o sea, es algo que fue nuevo en la ciencia, ¿no es cierto? Digamos muy de los años 70 o por ahí. Totalmente. De hecho, a partir, como bien decís, a partir de esos años, de los 60, 70, se empiezan a tratar de hacer los modelos climáticos, que son los que hoy en día, sí, son los que hacen estas predicciones o sí, esta especie de proyecciones para saber cómo sería el clima, o cómo sería más bien cuánto puede llegar a aumentar la temperatura para el año 2100, para el año 2200, o sea, bueno, eso se hace todo con modelos que obviamente son sumamente complejos, porque lo que hacen es tratar de reproducir el clima con ecuaciones matemáticas, ¿sí? Que se corren en supercomputadoras. Claro, Exactamente. claro, por eso también hay una relación muy estrecha entre el estudio del clima y el descubrimiento del cambio climático y las tecnologías, ¿no es cierto? Esto no sería posible, o sea, se retroalimentó la ciencia y la tecnología. Totalmente. De hecho, los modelos que utilizó el IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, ¿no?, de Naciones Unidas, que casualmente el mes pasado ahora sacó su sexto informe de la parte física, ¿sí? O sea, el primer informe que hicieron ellos fue a fines de la década del 80, ¿sí? Entonces, entre ese primer informe,
¿sí? Donde ellos hicieron como un estado de situación de lo que se sabía sobre el cambio climático. ¿Sí? Ellos es un grupo que evalúan, ¿sí?, todo lo que se conoce sobre el cambio climático en un determinado momento. Entre ese primer informe, ¿sí?, que te estoy hablando de fines de los 80, y este último, sí, bueno, imagínate cómo avanzó la tecnología y los modelos con los que usaban para proyectar. Claro, claro, y con eso avanzó el conocimiento, ¿no es cierto? Se pudo ser más profundo y más amplio a la vez, ¿no es cierto? Más profundo, más amplio. Hay cosas que recién se empezaron a conocer más en los últimos años. Por ejemplo, en esos primeros informes, los modelos solo podían representar así como dos grandes áreas, ¿no? Suponete la atmósfera, la parte de lo que es la tierra, ¿no? La litosfera y el océano, y los gases, pero nada más, no se sabía qué función cumplían, suponete los aerosoles de las nubes, las partículas, no se podían representar las corrientes oceánicas, y no se sabía bien la interacción con determinados gases, o sea que bueno, cada vez que iba mejorándose estos modelos se podían ir agregando más componentes que antes no se podían representar. Y claro, fíjate vos que claro, que estos informes y sobre todo ese primer informe con tanta incertidumbre en ese momento, fue lo que informó, valga la redundancia, a los políticos en la conferencia de Río 92, ¿sí? Y ahí fue cuando surge la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, así como las otras, ¿no? La de biodiversidad, desertificación. Vamos a seguir con eso en un ratito, porque creo que ahora nos tienen preparada una linda música para escuchar que tiene que ver también con los cambios, por ahí con los pulsos, no con el cambio climático, ¿no es cierto, Elena? Sí, sí, ¿qué tal? Qué interesante todo lo que están charlando. Por ahí después hacemos algunas pequeñas reflexiones entre nosotros también para participar de esta charla con Elvira. Y bueno, elegimos un tema que tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Que es un tema de Teresa Parodi, que habla de las inundaciones, justamente, llamando a una mujer a su pareja, ¿no? Por lo que están viviendo en ese momento. Así que vamos a escuchar a Teresa Parodi en Apurate José. Hermoso este tema de Teresa Parodi, que creo que nos muestra un panorama de lo que ocurre también con el cambio climático, sin caer en esta naturalización de la que hablabas vos recién, Elvira, pero que es uno de los problemas que tenemos, ¿no? ¿Qué dirías? Sí, totalmente, sí, obvio que es uno de los problemas que tenemos, y además bueno, está todo, obviamente que hablamos de un sistema climático, ¿no? Donde está muy relacionado con todas sus componentes, ¿sí? Eso también es algo relativamente nuevo, como veníamos hablando con Adriana. Ahora cuando se habla de clima, se habla de un sistema donde está todo en relación, ¿sí? Tanto la parte del océano, de los hielos, de lo que pasa en la tierra, de lo que pasa en la atmósfera, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de lo que está pasando, ¿sí? en la atmósfera, estamos hablando de problemas ambientales en general, ¿sí? Y es algo que está pasando y está también muy relacionado de cómo actuamos, cómo nos relacionamos con la naturaleza y nuestra manera de producir, ¿no? Claro, esto también tiene que ver con los paradigmas, no solo científicos, ¿no es cierto?, sino con los paradigmas, digamos, culturales, de las ideas. Vos estabas hablando recién, antes de
de Teresa Parodi, estabas hablando del lugar de los políticos, porque habíamos hablado de la ciencia, ¿no? Sí, pero estabas exacto. introduciendo el tema de los políticos, y esto nos hace pensar en la neutralidad o no neutralidad. A ver si nos podés aportar algo sobre ese enjambre de otras cuestiones que se tejen acá. Claro. Bueno, en principio, bueno, en general es difícil decir de todas maneras que la ciencia es neutral, ¿no? Desde ya porque la hacemos nosotros, ¿sí? Claro. Entonces la hacemos las personas, exactamente. Pero claro, en el caso del cambio climático, además hay muchos intereses encontrados, ¿no? Y esto de decir de que llega la ciencia a los políticos, que son los que después en las reuniones estas de Naciones Unidas, de las conferencias de las partes, de la Convención de Cambio Climático, son los que van a tener que decidir y ofrecer cuánto van a poder disminuir su huella de emisiones de gases de efecto invernadero, y eso, bueno, imagínense que es un tema bastante complejo. Hay un tema también que entra de responsabilidades, porque no son las mismas responsabilidades en cuanto a la situación que llegamos de unos países con otros, ¿sí? Y entonces mismo lo que se aprueba de estos informes de la parte científica del IPCC se hace en reuniones plenarias donde participan también representantes políticos, o sea que es un tema muy complejo. Cada línea que se aprueba a veces del resumen del informe está aprobado también por los políticos. Por eso también hay como una interrelación muy estrecha, y es más difícil en este caso decir que se trata de ciencia neutral, ¿no? Hay negociaciones muchas con la negociaciones, ciencia. Claro, negociaciones con la ciencia, y bueno, y después negociaciones en cuanto a lo que son los acuerdos y los compromisos con respecto, bueno, por ejemplo ahora el último acuerdo que es más, que ya todos conocen, que es bien conocido, es el Acuerdo de París, que vino a reemplazar el protocolo de Kioto, ¿sí? Entonces, y bueno, y después vienen los debates de si se cumplen o no lo que cada país se comprometió para el Acuerdo de París en cuanto a la reducción de emisiones, ¿sí? Pero ahí, perdóname, Elvira, pero ahí no solo hay acuerdos, también hay desacuerdos. Totalmente. ¿Verdad? Porque no todos los países, porque en realidad son un grupo de países los que fundamentalmente colaboran con este cambio climático, por decirlo de alguna manera, y hay algunos de esos países no se incluyen en estos acuerdos, sumado a que no se cumplen en su totalidad como fueron planificados. ¿Es así o no? Totalmente, totalmente. De hecho, eso fue lo que pasó y el fracaso del acuerdo anterior, que fue el protocolo de Kioto. De Kioto, claro. Exacto, con el protocolo de Kioto pasó eso, como que en función de lo que decía esta Convención Marco de Naciones Unidas, que decían que a lo largo de la historia obviamente había países que eran más responsables de las emisiones, ¿sí? Por ejemplo, los países más desarrollados, ¿sí? Los que primero se desarrollaron con la época de la Revolución Industrial, y bueno, después obviamente todo lo que serían los países europeos, Reino Unido, Rusia. Entonces, esos eran los que estaban comprendidos en el protocolo de Kioto. El resto de los países en desarrollo no. Y después, ¿qué pasó? Obviamente a nadie le gusta, ¿sí? Cambiar toda su matriz energética, que básicamente está basada en la quema, en la combustión de combustibles fósiles, ¿sí? Por eso me refiero a petróleo, carbón, gas, ¿sí? Que estos son los que más emiten
dióxido de carbono y gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, no se fueron cumpliendo lo que habían comprometido. En el interín, ¿qué pasa? Otros países que para lo que era los grupos de la Convención Marco estaban entre los subdesarrollados, pasaron a emitir mucho más que los antiguos emisores. Llamamos China, llamamos India, llamamos... Claro, y entonces ahí sí se rompe todo. Entonces decimos, ¿cómo? ¿Por qué solo nosotros y ahora ellos emiten el doble de lo que yo venía emitiendo? Y entonces, bueno, ahí sí, una lucha y reuniones en que no se llegaba a ningún acuerdo, ¿sí? Todas eran realmente un fracaso, como nadie quiere aflojar. O sea, yo a veces lo comparo a los chicos en las clases como una reunión de consorcio cuando se pelean todos. Así son reuniones realmente políticamente muy muy complejas. Andrea, ¿vos querías preguntar algo? Sí. Sí, hola Elvira, te habla Andrea Stillerman, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrea? Bien, te quería preguntar un poco qué podemos hacer las personas individuales desde el poder limitado que tenemos desde nuestros hogares. O sea, como que yo trato de reciclar y de no producir mucho residuo, pero ¿qué tenemos que hacer? Claro, bueno, todo ese tipo de acciones siempre son, o sea, bienvenidas, ¿no? Toda acción que sea para colaborar, ¿sí?, con el ambiente, desde ya que suman, ¿sí? O sea, todo esto que vos decís de reciclar, de generar menos residuos, no se olviden que todo el tema de la parte de residuos y el tratamiento de residuos genera mucho metano, ¿sí? Entonces el metano también es un gas de efecto invernadero, ¿sí? Entonces por eso está todo bien esto, lo del compostaje, lo de reciclar y generar menos residuos, ¿no? Mejor residuo es el que no se genera en cierta medida. O sea, todas esas acciones obviamente que suman, de hecho son los jóvenes los que más se están movilizando en este sentido y son los que están trasladando estas enseñanzas, ¿no?, a sus padres, todo lo que es conservar el agua, no desperdiciar el agua, sí, pero obviamente que todo esto además tiene que estar enmarcado preferiblemente en una acción a mayor nivel, ¿no?, a nivel social y política de Estado también, claro, ¿sí? O sea, como que todo suma y está perfecto, pero no puede quedarse en acciones individuales, o sea, tienen que estar, por supuesto, y es genial, y por eso está bárbaro, fíjense cómo todo esto se relaciona con todo, cómo está genial esto de que ahora por fin llegamos a la ley de educación ambiental integral, que cruce, ¿sí?, todos los niveles, tanto formales como informales, ¿sí?, desde las escuelas, ¿sí?, hasta las organizaciones, y es fundamental porque desde las escuelas llega a las familias, lo mismo que la ley Yolanda para los funcionarios públicos. No sé si saben lo de la ley Yolanda o lo contamos un poquito. Exactamente. Bueno, la ley Yolanda es una ley que salió hace poquito, creo que el año pasado o el anteaño, que se llama... 2020, la ley Yolanda. Perfecto, el año pasado. Que se llama Ley Yolanda por Yolanda Ortiz, que fue, bueno, la primera ministra de Ambiente aquí de Argentina y creo que de Latinoamérica. Y bueno, ella lo que proponía era esto, era, ¿no?, extender esta educación ambiental y que todos los funcionarios tuviesen esta información sobre educación ambiental, para que lo puedan trasladar también a sus acciones y a sus políticas. Así que bueno, ahora
estos están en implementación, ¿no? Pero principalmente uno de los temas de que menciona específicamente la ley Yolanda es el tema de cambio climático, ¿sí? O sea, todos estos temas que son tan importantes, ¿no? El cambio climático, conservación de la biodiversidad, ¿sí? Claro. Y así, bueno, podemos seguir contando. Podemos seguir muchísimo y la conversación previa que tuvimos fue muy rica, hay muchas otras cosas para ver, pero bueno, podemos seguirlo en otro momento, Elvira. No sé si los compañeros quieren preguntarte algo más o si vamos cerrando. Yo diría, Adri y Elvira, compañeros, que esta charla da para muchísimo más, porque quedan muchas dudas, muchas preguntas, muchos interrogantes, y seguramente, bueno, todos nosotros tenemos ganas de hablar sobre el tema, porque creo que es el tema de preocupación en general, y bueno, está muy bien esto que decías vos, Elvira, de no naturalizarlo, sino de poder tratarlo más en profundidad. Los tiempos son cortos en la radio, pero bueno, eso no quita de que puedas volver a Sintonía Educar, ¿no? Encantadísima. Sí, no, por supuesto, porque volvemos a esto, ¿no? De los juicios rápidos y poco prudentes sobre el cambio climático, y desacertados a veces, ¿no? La necesidad de estar mejor informados antes de usar los eslóganes. A mí me parece que sobre esto tenemos que seguir trabajando. Claro, ¿no? Eso es fundamental. O sea, conocer a fondo el problema, ¿sí? Saber estar preparados para actuar, pero no echarle la culpa de todo. O sea, por ejemplo, una lluvia torrencial, ¿sí? Y la culpa es el cambio climático. Y no, lluvias torrenciales hubo toda la vida, ¿sí? O periodos húmedos y secos hubo toda la vida, y hay que ver si justos son debidos al cambio climático. Hay que hacer más estudios y ser más cautos. Sí, estamos con probabilidades, no estamos con certezas, ¿no es cierto? Esa sería la idea. Exacto. Elvira, te agradecemos muchísimo. Bueno, muchísimas gracias que hayas estado esta mañana con nosotros y nos eches un poquito de luz y por lo menos que nos dejes con esto, que pensemos un poco antes de culpar al cambio climático, que todo tiene que ver con el cambio climático. Exacto, así que bueno, ha sido un placer charlar con ustedes y muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, muchas gracias a vos, Elvira. Elvira Gentile pasó acá por Sintonía Educar y vamos a un tema musical.